Mi nombre es Carlos Arraute y yo soy manager del equipo de ciencias de datos en Wildlife Studios. Y bueno, y la idea es contarles lo que hacemos los científicos de datos en esta industria de los videojuegos. Tengo una presentación que les puedo compartir. Ahí ven mis slides. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Ahora voy a mover esto. Así que, bueno, primero me presento. A ver, voy a mover la camarita. Yo estudié matemáticas en la UBA y después seguí con un doctorado en ingeniería informática en el ITBA. Y bueno, y vengo trabajando en la industria hace bastante tiempo, ¿no? Arranqué en el año 2000. Primero trabajé en seguridad informática en una empresa de hacking. Y después, en el 2012, me uní a Grandata cuando recién empezaba. Y ahí me dediqué a investigar estos grandes volúmenes de datos que provienen del mundo de las telefónicas y los bancos. Y así que bueno, ahí también tuve la oportunidad de hacer muchos proyectos de investigación en conjunto con gente en Francia, en INRIA, en l'École Normale Supérieure, con gente en MIT, ahí el equipo de Sandy Pentland y de Marta González, con Hernán Maxe, que está en el City College of New York. Y así que bueno, algo que fue para mí súper interesante de esa experiencia es ver todo el valor de poder acercar la investigación que se hace en el mundo académico con problemas de la industria, ¿no? con problemas de la vida real. Y así que nada, fue para mí súper valioso y bueno, y también para la gente con la que trabajamos, porque una de las dificultades, ¿no? de este mundo del Big Data y la ciencia de datos es justamente de poder trabajar sobre datos reales y problemas reales. Y después, ¿qué más? Bueno, en el simposio de Aranda, mira, acá están las fechas. Estoy desde el 2016 ahí colaborando, estuve como chair unos años. Ahora, nada, celebro y festejo el gran trabajo que están haciendo Edgar, Lucas, Vicky y Laura, porque sé el laburazo que es. Así que sí, además, algo que comentábamos recién es que está buenísimo que juntaron el simposio de inteligencia artificial con el de grandes datos. Así que no, está buenísimo. Era una deuda pendiente que teníamos. ¿Qué más? He dado cursos en la UBA, di un curso sobre lo que se llama la ciencia de redes, que es como esta ciencia que estudia estas redes sociales humanas de comunicaciones. Bueno, y ahora desde marzo estoy en Wildlife Studios. ¿Qué hacemos en Wildlife? Bueno, esta es la agenda de la charla. Primero hablarles sobre esta industria, ¿no? en la que está Wildlife, y después sobre lo que hacemos los científicos de datos, más concretamente. Y les quiero presentar dos casos con más detalle. El de ofertas personalizadas y el de predecir el LTV. LTV es el Lifetime Value. Es el valor que va a aportar un usuario a la empresa a lo largo de su vida. Y bueno, y ahí les contaré la importancia de ese LTV. Entonces, bueno, ¿cómo es este mercado de los juegos? Bueno, como yo les contaba, vengo de otras industrias, ¿no? Seguridad informática, criptografía, ciencias de datos con telcos y bancos.
Así que aprendí sobre esta industria este año cuando me uní. Una primera cosa que es interesante es el tamaño, ¿no? Si uno piensa en la industria de el cine y las series de televisión, ¿no? Que incluye a Netflix y otras empresas de streaming, por un lado. Por otro lado, tenemos la industria de la música, ¿no? Con Spotify y otras empresas de streaming de música. Y por el otro lado, los juegos video, ¿no? ¿Qué tamaños piensan ustedes que tienen? ¿Cuál se imaginan que es la más grande, la segunda y la tercera? Y bueno, yo no veo caras ni chat, así que sigo avanzando. Estos son los tamaños relativos, ¿no? La industria del cine y tele online mueve 41 billion, ¿no? Que son 41 mil millones de dólares al año. Estos son números de 2018. La de la música mueve 17 mil millones y la de los juegos mueve 140 mil millones. O sea, es más que la suma de las otras dos combinadas. Es una industria enorme, la verdad me sorprendió lo grande que es, yo no me lo esperaba. Y es una industria que sigue creciendo a un ritmo muy rápido y, por ejemplo, algo como la cuarentena y la pandemia del COVID, eh, digamos, aceleró ese crecimiento en vez de ralentizarlo. Entonces, bueno, esos son los números, ¿no? En 2018 era 140, en 2019 ya eran 150 mil millones. Y algo interesante es que una gran porción es en juegos mobile. Y bueno, y que viene creciendo muy rápido. Y la empresa, de hecho, Wildlife, viene creciendo a un ritmo de alrededor de 80% año a año. Y también la cantidad de personas que trabajamos viene creciendo a ese ritmo, ¿no? Más de la mitad de la gente que está en Wildlife ahora está hace menos de un año. Bueno, ¿y qué más? Entonces, en este mercado, una buena porción, el 46%, es mobile. Eso es todo lo que es juegos con teléfonos y tablets. Y el resto se reparte entre consolas con un 30% y juegos en PC con el 24%. ¿Y dónde están estos jugadores? Bueno, por un lado está el mercado de los smartphones, ¿no? ¿Dónde está la gente que tiene smartphones? Bueno, no les va a sorprender que una gran porción, 27%, está en China, otros tanto en India, y que Asia representa más de la mitad, donde, bueno, también Norteamérica, Estados Unidos es otra gran porción del mercado. Eso es los usuarios de smartphones. Y después, si vamos al mercado particular de los juegos, bueno, ahí los grandes jugadores están en Estados Unidos, en China, ¿no? Que cada uno representa unos 36 mil millones, y también Japón, ¿no? Famoso por la gran cultura que tiene los juegos, Corea, Alemania, Estados Unidos y Francia. Bueno, y esta es la industria, ¿no? Y ahora les quiero contar un poco sobre Wildlife en particular. Bueno, nuestra misión es desarrollar juegos que conectan a la gente con la alegría de jugar, ¿no? Ese es cómo está formulada la misión. Y la verdad que algo que yo noto en estos tiempos, de estar todos en nuestras casas,
Es que los juegos proveen efectivamente un gran vector para seguir socializando. Y bueno, y veo a mis hijos que la forma de compartir con sus amigos es jugando ahí al Among Us o al Hombre Lobo. Y bueno, y son cosas que hacemos, hago yo también con mis amigos, ¿no? Entonces como que efectivamente los juegos son como un vector de socialización, y así que nada, es una linda industria para trabajar. Y la empresa Wildlife, los dos fundadores se llaman Arthur y Víctor Lasarte. Yo tuve la suerte de conocer a Arthur. De hecho, antes de entrar a la empresa, la segunda entrevista que tuve ahí en San Pablo fue con Arthur Lasarte, que es co-CEO de la empresa. Y es un tipo, bueno, nada, me impresionó muchísimo, muy inteligente, súper formado, estudió en Francia, en l'École Polytechnique, que es una universidad como, bueno, científica, técnica, así, top en Francia. Y bueno, y él y su hermano, que había estudiado en Harvard, se plantearon en 2011, eh, buscaron una industria en la cual veían mucho potencial de crecimiento y que esté subexplotada, ¿no? O sea, una industria que esté en ese estado todavía naciente, pero con mucho potencial de crecimiento. Y bueno, fueron muy visionarios porque eligieron la de los juegos mobile, ¿no? Juegos para smartphones. Y bueno, y algo interesante es que no sabían nada de juegos, y ahí un poco el mito fundador es que se juntaron en el garage de la casa de sus padres y se pusieron durante 3 meses a programar sin parar este juego que lanzaron, que se llama Racing Penguin, que es de un pingüinito que va deslizándose por el hielo. Y bueno, y la pegaron, eso, tuvo muchísimos downloads, llegó a ser número 1, y ese fue el kickoff, el lanzamiento de la empresa. Después siguió sacando más juegos, Bike Race, Sniper 3D, Colorfy, un juego de coloreo, bueno, War Machines, Castle Crash, etc. Y llegó en 2018 ya al 1.000.000.000 de downloads. Y bueno, y algo interesante es que, por ejemplo, Sniper 3D es un juego lanzado en el 2014, ¿no? Ya tiene 6 años, tiene una estética que se nota que tiene sus años. Si se preguntan cuál es el mes en el que mejor le fue a Sniper 3D, ¿no? Juego lanzado en el 2014, bueno, resulta que es el último mes. Y eso fue verdad durante casi toda la historia de Sniper 3D, ¿no? Siempre el mejor mes en términos de revenue, de facturación, fue el último mes. Y eso se debe a que Wildlife, además de ser una empresa que genera juegos y lanza juegos, entendió que era muy importante desarrollar otra pata de la empresa, que es la distribución y monetización, que es desarrollar toda una plataforma para lograr que los juegos lleguen a las manos de mucha gente, por un lado, y lograr explotar el valor que la gente ve en los juegos. Bueno, ¿qué más? En el 2019 la empresa, ¿no? que nació en San Pablo, se empezó a expandir con oficinas en Dublín, en Irlanda, y una oficina en San Francisco. Y bueno, y algo interesante es que
recibió en ese momento una inversión de unos 150 millones de dólares que fue hecha con una evaluación de la empresa de 1.300 millones. Así que ahí se convirtió en un unicornio, ¿no? En términos de evaluación. Y también cambió el nombre. Antes, no sé si te fijaron que decía TFG, que es Top Free Games, que era como un truco para parecer más alto ahí en las búsquedas. Y bueno, y ahí los inversores le dijeron, bueno, todo bien, pero no es muy serio como seguirse llamando Top Free Games. La gente de Apple también le decía, bueno, queremos figurar sus juegos como juego del día, pero no da poner como juego del día el de Top Free Games, así que ahí hubo todo un rebranding como Wildlife Studios. Y ya con el nombre de Wildlife lanzamos 2 juegos que son Suba y Tennis Clash. Así que ese es el primero que yo empecé a jugar cuando me enteré de que existía la empresa y está buenísimo el del tenis. Y bueno, y también abrió Wildlife oficinas en Buenos Aires. Básicamente este año arrancó, ¿no? A fin del año pasado. Y bueno, y por ejemplo, en el equipo de Data Science, yo entré en marzo y fui el primero, digamos, que entré para ahí hacer crecer y dirigir el equipo, y ya somos 10 personas. Y en todo, y en todo Wildlife somos como unos 50 Data Scientists. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, y hace poco Wildlife recibió otra ronda de inversión de uno de los fundadores de Microsoft, y que la evaluó en 2.000 millones de dólares. Así que en los 6 meses que llevo en la empresa ya prácticamente duplicó su valor. Así que bueno, les da una noción, digamos, del potencial y el crecimiento que tienen. ¿Qué más? Lleva ya 2.000 millones de downloads. Bueno, acá están algunos de los juegos. Uno de los juegos es Math Learner, es uno de matemáticas para niños, estos de colorear. O sea, Wildlife tiene diversidad, digamos, de géneros. Y bueno, y tiene este hit que es Sniper 3D, que está número 14 en el ranking de juegos más bajados, ¿no? Y se sigue manteniendo ahí, parte gracias al juego y gran parte gracias a esta plataforma de distribución. Bueno, ¿y qué hacemos los data scientists, ¿no? Los científicos de datos? Bueno, los datos, perdón, juegan un rol muy importante. Primero que tenemos muchísimos datos. O sea, recibimos en el Data Lake 18 terabytes de datos por día. Y eso no sé si se dan una dimensión del volumen que es, pero es bestial, es una bestialidad. Como les conté antes, yo trabajaba con datos de telefónicas, donde veíamos los metadatos de miles de millones de llamados hechos por cientos de millones de usuarios, o sea, a la escala de países como Estados Unidos, México, Argentina, y era una fracción de esto el tamaño, o sea, 18 terabytes era el tamaño del dataset completo de varios años, y esto es lo que recibimos por día acá en Wildlife. Y esto es porque los juegos están instrumentados. Entonces, primero que, bueno, hay mucha gente jugando, ¿no? En todo el mundo, alrededor del planeta, y los juegos están instrumentados, quiere decir que a cada vez que alguien se loguea, por ejemplo al Tennis Clash, a cada vez que empieza un partido, cuando termina el partido,
si ganó, si perdió, si se compró monedas, si se compró gemas para mejorar su raqueta o sus zapatillas, todo eso está logueado y llega a este gran data lake. Y ahí tenemos, bueno, una infraestructura grosa y data engineers muy buenos que hacen que nosotros, los data scientists, sin entender, digamos, de cómo se puede manejar este volumen de datos, tiramos queries y nos llegan los resultados en minutos. Y después otra cosa interesante es que, claro, lo que nosotros vendimos es todo digital, entonces todo el tiempo se puede cambiar y mejorar, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace poco, Wildlife hizo un acuerdo con Gucci y Gucci diseñó unos trajes especiales para Tennis Clash. Bueno, esos trajes nosotros se lo podemos hacer llegar instantáneamente a millones de personas en todo el planeta. Entonces, bueno, eso es algo muy fácil de distribuir y de modificar. Entonces eso le da mucho valor a poder con datos analizar qué pasa con esas cosas que distribuimos. Y bueno, y otra particularidad que tiene Wildlife es que la empresa es muy data driven, ¿no? Desde los fundadores y CEOs y al resto de la empresa, todo el mundo entiende el valor de los datos y de tomar decisiones basadas en datos. Y, bueno, ¿qué datos tenemos entonces acá para tomar decisiones? Como les decía, tenemos datos sobre casi todos los aspectos del comportamiento de los usuarios. Sus sesiones, ¿no? Cuándo se loguean al juego, durante cuánto tiempo, qué días, a qué horas. La información sobre el revenue, la gente que decide gastar plata en el juego. Después, otra cosa que nosotros tenemos son ads, ¿no? Mostramos publicidades en los juegos y esa es otra fuente de revenue. Y también tenemos eventos que ocurren, por ejemplo, no sé, ahora hay una copa de tenis, la Labor Cup, y hay como una réplica de esa copa dentro del juego con premios especiales, etc. Bueno, ¿y para qué los usamos? Una cosa para cual lo usamos es para entender qué features desarrollar y qué cosas agregarles a los juegos, ¿no? Siempre hay un montón de cosas y de opciones para desarrollar, ¿no? Eso es lo que se llama el backlog, la lista de ideas para desarrollar. Y la forma en que se prioriza y que se decide cuáles son las ideas que se van a implementar es en base al análisis de los datos. Y de hecho eso sirve también para decidir cosas que se pueden quitar de los juegos. ¿No? Hay juegos que a veces tienen como demasiados features y ahí la mejora consiste en sacarle cosas. Y después tenemos servicios dentro de los juegos. Por ejemplo, uno es el de matchmaking, donde cuando uno quiere empezar a jugar un partido ahí en Tennis Clash, eh, el servicio de matchmaking te encuentra a alguien con quien jugar y se fija que sea alguien de nivel similar al tuyo, ¿no? Porque si uno juega con alguien demasiado bueno es frustrante y para el que pierde eso es frustrante y un embole para el otro. Bueno, entonces para eso tenemos como todo un sistema que primero evalúa el nivel de los usuarios, ¿no? Tiene una evaluación del skill y busca a alguien de nivel similar
y además que esté cerca geográficamente, porque si te machea con alguien que está en China, el tiempo de ida y vuelta de los paquetes como que empeora mucho la experiencia del juego, donde uno está como raqueteando y obteniendo en vivo la respuesta del otro. Y además tiene un límite de tiempo para encontrarte el match, ¿no? Porque si yo digo que quiero jugar un partido, no quiero esperar 5 minutos a que me encuentren el match ideal. Entonces hay un componente que se llama matchmaking y que fue trabajado por el equipo de ciencia de datos. Y algo interesante de ese componente es que se pone al servicio de todos los juegos. Entonces, por ejemplo, ahora imaginemos que hay un equipo trabajando en un juego de vóley. Bueno, solo tienen que pensar en desarrollar la mecánica de la parte del vóley. Ya sabe que la parte de matchmaking está resuelta. La parte de cómo distribuir ese juego se ocupa otro equipo. La parte de ver qué cosas ofrecerle a los jugadores, también hay otro equipo que se ocupa. Entonces, algo interesante, digamos, de la forma en que laburamos es que desarrollamos tecnologías que están al servicio de, el Game Studio. Y bueno, y otra aplicación muy importante donde se usa mucha ciencia de datos es en la predicción del lifetime value, que es muy importante porque es lo que guía las campañas de adquisición de usuarios, ¿no? Si uno tiene eso, $1.000.000 para gastar en campañas, bueno, si puede predecir que la gente que va a adquirir le, le van a traer a la empresa, no sé, en un horizonte de 3 años, $3.000.000, bueno, puede decidir invertir ese millón en campañas para atraer esos usuarios y lograr que jueguen, se bajen y jueguen el juego. Pero bueno, hay muchas otras cosas donde se usa. Otro es la estrategia de bidding, donde, bueno, en las campañas de adquisición hay como canales, si se quieren, los más tradicionales, que es usar un canal como Facebook, por ejemplo, para mostrar videos con las propagandas del juego. Y otro es de bidear en lo que se llama eh, estas plataformas de real-time bidding, de subastas en tiempo real. Entonces hay que saber para cada oportunidad cuántos centavos uno está dispuesto a pagar por tener esa oportunidad. Otra área en la que también se está metido el equipo de ciencia de datos es en la optimización de lo que se llaman los creatives. Los creatives son los videitos de 30 segundos que se muestran para atraer a la gente, ¿no? Que lograr que se quieran bajar el juego. Y ahí también es muy interesante que los que generan los creatives generan cientos de variaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, un video de Tennis Clash puede mostrar a 2 jugadores, entonces pueden poner a jugar 2 hombres, un hombre y una mujer, 2 mujeres. eh, el hombre puede ser rubio, morocho, y todas estas variaciones se van probando cómo funcionan también en función del target. Entonces, no sé, puede resultar que eso, no sé, poner un hombre y una mujer rubia funcione mejor en Texas, pero funcione peor en California, donde funciona mejor otra combinación, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, hay como muchísimas áreas donde está esta posibilidad de experimentar y optimizar el funcionamiento de la maquinaria con ciencia de datos. Y
Bueno, y algo que les había ya comentado es que la organización de datos no está compuesta únicamente por data scientists, ¿no? También está en Wildlife súper bien definido el rol de los data engineers, los que se ocupan de hacer funcionar esta infraestructura que permite trabajar con ese volumen de datos, esa velocidad de procesamiento que se necesita. También está diferenciado el rol del Machine Learning Engineer, que es como un rol intermedio entre el Data Scientist y el Data Engineer. Es alguien que se ocupa de agarrar un modelo que fue armado por el equipo de ciencia de datos y lo pone en producción y se asegura de que ese modelo responda en la cantidad de milisegundos que tiene asignados y eso, y funcione a la escala de responder pedidos que mandan millones de jugadores. Y bueno, y eso es muy notable, sobre todo si uno compara lo que pasa en por ahí organizaciones menos maduras en cuanto a ciencias de datos, donde, bueno, es otra historia, ¿no? Pero empresas que quieren abrir un área de ciencias de datos, muchas veces contratan data scientists y los data scientists tienen que cubrir todos estos roles, ¿no? Tienen que ponerse el sombrero de data engineer, machine learning engineer, data scientist, lograr hacer funcionar la infraestructura y eso, nada, puede ser muy frustrante y no sé, yo estoy feliz, digamos, de que esos roles estén bien repartidos y, entonces, y poder eso, poner el foco en lo que es ciencia de datos y entender modelos y generar producción, generar predicciones. Y bueno, y la forma en la que trabajamos es en squads, donde en los squads mezclamos gente de estas distintas áreas con un foco particular. Entonces, por ejemplo, en el squad donde yo estoy trabajando ahora, tenemos data scientists y data engineers, y trabajamos mucho con los ingenieros que están desarrollando el software del cual dependemos. Y bueno, y otra cosa que es muy notable es que, bueno, además de los skills de ciencia de datos, es importante eso, el resultado de los análisis y del funcionamiento de los modelos, comunicárselo a un montón de otras personas dentro de la empresa. Entonces, acá de vuelta es súper importante el papel que juegan las comunicaciones. Bueno, y nuestro equipo, una de las particularidades que tiene, y yo creo que es una de las particularidades de la ciencia de datos, es que es multidisciplinario. Y algo de lo que quería hablar es que, no sé si todos saben que la UBA, la Facultad de Exactas, lanzó una nueva carrera que se llama la licenciatura en Ciencias de Datos, y algo notable es que esa carrera fue creada conjuntamente por el Departamento de Matemática, el Departamento de Computación, el Instituto de Cálculo y el Departamento de Física. Y bueno, que les da idea de esta multidisciplinaridad que tiene la ciencia de datos. Y bueno, y es notable que gente de esos 4 organismos de la UBA se pudieron sentar en la misma mesa y ponerse de acuerdo. Les llevó años, pero ya lanzaron una carrera que está buenísima. Bueno, y nosotros en la escala del equipo de Wildlife es también algo que buscamos y que yo valoro. Y bueno, les quería eso, presentar a la gente que tenemos en el equipo. Janina es doctora en estadísticas, Damián estudió computación,
Cecilia estudió ingeniería industrial. ¿Qué más? Pedro es doctor en física. Daniel Kelali es autodidacta. Después tenemos a Martín, que estudió ingeniería en sistemas. Micaela es economista. Y Pablo es otro doctor en física. Y eso es algo que para resolver problemas de ciencia de datos está buenísimo. Todo el tiempo surgen cuestiones nuevas para resolver, ¿no? Justamente por eso, porque la disponibilidad que hay de estos datos y la posibilidad de experimentar hace que todo el tiempo surjan cuestiones que no tienen una solución ya estándar en la literatura. Y uno de los objetivos de nuestro equipo es, bueno, innovar y generar soluciones nuevas. Y para eso viene súper bien poder, frente a estos datos, darle con técnicas que vienen de todos lados, ¿no? Entonces, de la física, ahí Pablo y Pedro traen todo el conocimiento que tienen de modelar interacciones entre millones de partículas y pueden aplicar esas técnicas a las interacciones entre millones de jugadores, ¿no? Micaela también trae conocimientos que permiten entender la economía de los juegos y cómo ponerle precio a estas cosas que son tan abstractas. Y así que bueno, esto es algo que se nota en el trabajo del equipo y que para mí es muy rico, ¿no? Alimentar la maquinaria de ideas con distintos backgrounds y alimentarla también estando conectado con el estado del arte y con lo que se investiga en la academia. Y bueno, y nuestro equipo hermano es el de Data Engineering, donde está Esteban, que hizo la maestría en Data Mining de la UBA, José, que estudió computación, pero que también estudió administración y sociología, y Andrés, que estudió computación y filosofía. Así que ven como que hay de todo. Algo que no tenemos tanta diversidad es que estamos como muy ligados a la UBA y exactas, pero bueno, eso me parece que es más por una cuestión de homofilia. Bueno, y les quería contar también algunos casos particulares, ¿no? en los que trabaja la gente de Data Science and Wildlife. Apareció. Y bueno, y uno es de las ofertas personalizadas. Discúlpame, no Sí. sé. No, digo que te quedan 5 minutos porque después empiezan las actividades generales de Hayo. Ah, perfecto, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, dale. Bueno, no sé si hay preguntas. Puedo, como prefieran, puedo contar rápido esto o ir a preguntas. Yo agregaría, bueno, la verdad que excelente la presentación, me parece muy interesante todo el panorama que has dado tan holístico, ¿no? Desde los datos que tiraste del mercado de los videojuegos, la verdad que uno se imagina que ha crecido y por eso hay tanto florecimiento, ¿no? De interés corporativo en inversiones y todo. La verdad, pero igual ver esos datos comparativamente impresiona. Y esto, bueno, que mostraste ahora, ¿no? El equipo, los equipos tan ricos y tan diversos, la verdad que es súper interesante. Una pregunta, digamos, que te iba a hacer, digamos, en esa construcción de modelos y de adquisición de datos, ¿se han encontrado con falencias, con falta de acceso a datos, a tener que replantearse, digamos, alguna estructura de lo que se está adquiriendo para poder ejecutar alguna idea, o no han llegado a eso, o está todo demasiado ya
bien armado y que no se han encontrado con que no, esto no lo tenemos o esto no se pensó y no se hizo, han tenido que hacer algún para atrás, digamos, alguna cosa? Ajá, está buenísima la pregunta. La verdad es que nos encontramos todo el tiempo con datos que faltan, datos que no se sabe dónde están, datos que hay que limpiar. No, hay como un dicho común de que el 80% del trabajo del data scientist es en encontrar y limpiar y preprocesar los datos, y eso es 100% verdad. Eh, Porque, bueno, imagínense en ese volumen, en ese mar de datos, hay como una decisión muy jugada de loguear todo lo posible, pero después del trabajo de encontrar los datos que hace falta para responder un problema, es un trabajo súper detectivesco. Hay que ir rastreando ahí las distintas fuentes de datos, eh, mirando estadísticas, mirando distribuciones para ver dónde hay más información, poder discriminatorio. Y así que sí, es parte del trabajo cotidiano. Hay una pregunta en YouTube sobre el volumen de América Latina en comparación con Asia y Europa. Me parece que quizás quedó de lo que estabas hablando, pero si querés... Ajá. América Latina sí, viene bastante atrás después de Asia y Europa, y dentro de América Latina el gran mercado es el de Brasil. Pero Bueno, sí. tengo una pregunta cortita que muchas de las empresas estas se nutren quizás de recursos humanos muy formados. Eh, ¿Mm? ¿Tenés idea si tienen algún plan de inversión en la universidad o sistemas de becas, alguna cuestión formativa, digamos, de donde después puedan extraer, digamos, por ejemplo, Pan American Energy, por Ajá, ejemplo, no sé, tiene como esas cuestiones de que da becas para estudiar ingeniería en petróleo, ¿no? Algo que quizás a alguien ni se le ocurre. ajá, Pero digo, dado que es un mercado donde siempre hay mucha demanda, quizás... ajá. Sí, bueno, si querés te cuento el caso particular de Wildlife. Nosotros buscamos gente con conocimientos técnicos súper específicos, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil encontrar gente que tenga a la vez la formación científica y los conocimientos de la tecnología. Y además de eso, como todo el abanico de conocimientos que se requiere, ¿no? Conocimientos del negocio, y entonces parte de lo que hacemos es formar la gente in-house, dentro de la empresa. Por ejemplo, cada persona que arranca dedica un mes entero a un programa súper intensivo de formación, de conocer la tecnología, conocer los datos y conocer el negocio de la empresa. Y después la empresa está todo el tiempo invirtiendo en seguir formando a la gente que forma parte de la empresa. Entonces, si querés, la inversión está más en seguir formando a la gente dentro de la empresa. Y eso yo creo que se da en muchísimos lugares. Como que las empresas invierten mucho en seguir formando a la gente, que es como, bueno, una forma de retener al talento y de atraer también, ¿no? Gente que sabe que en ese lugar va a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Claro. Y según tu experiencia, ¿te parece que en algún momento puede llegar a pasar que digamos, que estas empresas que trabajan, digamos, en tecnologías de punta empiecen a ver las universidades quizás como, no sé, como Google ve a Stanford o las petroleras ven al departamento de geología de la universidad? Yo no sé, Ajá, ¿cómo lo ves vos en el futuro que estás como muy metido en ese... ajá. Sí, yo lo veo algo como súper factible.
Creo que algo importante también es que eso, es como un camino que tiene que ir de los dos lados, ¿no? Por un lado, las empresas acercarse más a poder sponsorar, si querés, las universidades, y las universidades acercarse a las necesidades reales que tienen las empresas. Entonces, por eso, por ejemplo, la licenciatura en ciencia de datos está buenísima, es como un gran paso en ese sentido. Y donde alguien que sale de la licenciatura en ciencia de datos y mucho mejor formado que alguien que solo estudió matemáticas o solo computación o solo física. Y además como que ahorra tiempo, ¿no? Porque si no es como que hay que pasar un proceso enorme de una carrera intermedia para hacer una maestría, para después una especialización en el medio, para después tener experiencia laboral, y quizás esto te resume mucho y muy focalizado. Me parece que es una gran iniciativa, ¿no? De todo el conjunto de gente que se logró juntar. Sí, totalmente. Edith, he sido. Bien. Estaríamos entonces para ir cerrando. No sé si querés decir unas últimas palabras, Carlos. No, a ver qué... Bueno, nada, me quedó ahí en el tintero mostrarle lo de las ofertas personalizadas y lo del LTV, así que nada, igual en algún otro momento lo podemos, lo podemos charlar. Y eso, nada, algo que, bueno, si quieren para cerrar, me parece que eso, el hecho de que Wildlife haya decidido venir a instalarse acá en Argentina, ¿no? Porque bueno, también tenían otras opciones, ya habían armado una oficina en Dublín, otra en San Francisco. Me parece que es re buena noticia para nosotros, ¿no? Porque provee como un lugar, una casa, donde científicos de datos tenemos la posibilidad de tener un trabajo bueno, de calidad, teniendo acceso a datos y recursos enormes. Y así que nada, y eso se debe a que acá en Argentina hay muchísimo talento, ¿no? La decisión de Wildlife se debe principalmente a que ellos veían que al venir acá tenían la oportunidad de contratar muchísimo talento que hay. Y así que para mí está buenísimo poder seguir trabajando en cosas, ¿no? World class desde Buenos Aires, desde Argentina. Y así que bueno, eso, hay muchísimo lugar y muchísimas oportunidades en ciencia de datos, y es algo que estoy seguro va a seguir creciendo. Así que nada, también buenísimo que esté el simposio Agranda, ¿no? Donde se acercan estas ideas y se promueve que se investiguen en la universidad y en las empresas. Compartimos 100%. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Carlos. Como siempre, un gusto escucharte. Mil gracias, Eddie y Lucas, por la invitación, y es nada, un placer compartir acá con ustedes y con la gente. Carlos, la verdad que me ha inspirado, me gustaría comprometerte para ver la posibilidad de que hagamos una próxima competencia en metadata. No te iba a dejar irte sin eso. No te iba a dejar irte sin tratar de meter algo. Bueno, ojalá, sí, hablemoslo. Nosotros Dale, hicimos una competencia ahí en la Universidad Di Tella que salió súper bien, así que ya tenemos ahí un antecedente. Ah, qué bien, qué bien. Bueno. Sí, creo que para la comunidad vendría muy bien, para esto que decís vos, acercar la gente y, bueno, seguir formando los equipos. Creo que puede ser muy, muy bueno. Buenísimo. Dale, hablamos. Bueno, Gracias. muchas gracias.